Hola a todos otra vez, y pues ahora vamos a tocar el tema de la administración científica siguiendo nuestra segunda semana de curso. En este tema vamos a ubicarnos un poco a principios del siglo XIX, a finales de 1890 hasta 1910, 1920 aproximadamente, ¿no? Y pues es una época en donde se toma la administración ya con una, digamos, una seriedad propia como una ciencia, como lo estábamos platicando la semana pasada. Bueno, y pues aquí vamos a tratar de ubicarnos en el tiempo, en la época, de por qué se estaba dando las cosas de esa manera, ¿no? Recordemos entonces que fueron alrededor de 1900, a principios de 1900. Bueno, para empezar, pues hay que poder aterrizar un poco sobre qué era la construcción epistemológica o cómo se divide la ciencia de la administración desde el punto de vista evolutivo. Muy bien, tenemos entonces tres categorías de análisis, ¿no? El enfoque, el énfasis y la escuela. El enfoque, como dice aquí, dirige la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo acertadamente. Luego viene el énfasis, fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la importancia de lo que se hizo seré, y escuela, conjunto de discípulos, seguidores o imitadores de una persona, su doctrina, arte, etc. Muy bien, ¿qué es lo que trata de decirnos esto? Primero, la administración pues se divide en primera instancia en enfoque. En ese sentido vamos de lo general a lo particular. Entonces, tenemos principalmente tres enfoques, lo vamos a ver un poco en la siguiente lámina. Tenemos tres enfoques en los cuales es donde nos estamos, pues baja la redundancia, enfocando. ¿Cuál es el punto de interés exacto de que podemos hacer esa categoría de análisis de nuestros estudios? ¿Ok? Una vez que tenemos el enfoque, pasamos a una parte del énfasis. Cada enfoque tiene un énfasis en específico, ¿no? Y pues eso lo vamos a dividir también. Y pues obviamente cada énfasis genera una escuela, que esas escuelas se van desarrollando a lo largo del tiempo. A ver si queda un poco más claro, empezándolo viendo de esta manera. Por ejemplo, tenemos tres enfoques. El enfoque de la organización como integradora de recursos, que es la administración directiva o estratégica. El enfoque como la organización como coordinadora del esfuerzo humano, que es la administración conductual y cultural. Y el enfoque como la organización como aseguradora de la productividad, como tenemos la administración de ingeniería y control. Si se dan cuenta, cada uno de estos enfoques divide a nuestra ciencia administrativa, ¿no? La administración, que tiene que ver con el arte de la jerarquía y pues de la búsqueda de la eficacia y de la eficiencia, ¿no? Aquí tenemos una administración donde es un poco más sistémica, donde el individuo es importante, donde se trata de encontrar las relaciones humanas dentro de las organizaciones, y pues obviamente temas como el trabajo en equipo se trata de esta manera, ¿no? Y tenemos como otro enfoque como aquí vemos, que tiene que ver con la productividad, ¿no? Tenemos muchos enfoques que tienen que ver con la parte de la ingeniería, el control, ¿sí? Cuando tenemos el control total de calidad, por ejemplo, que sería esta parte, o las escuelas que manejan mucho la parte de la producción, ¿no? De los procesos. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a empezar a aterrizar en nuestro enfoque que nos interesa, que en este caso sería la organización como integradora de recursos, que es lo que estamos hablando de la administración científica. Muy bien, entonces el enfoque tenemos, ¿cuál sería el enfoque? En la tarea, que sería, bueno, aquí sería énfasis, perdón. Tenemos un enfoque que es la organización como integradora de recursos, el énfasis es directamente la tarea, y bueno, ya hay diferentes escuelas, y la escuela que estamos estudiando aquí sería la escuela clásica. Vean las acciones de este tipo de enfoque: estudio de tiempo de movimiento, división del trabajo, incentivo salarial, premio a la producción, condiciones de trabajo, estandarización y supervisión de trabajo. Como ustedes pueden ver, todas estas acciones tienen que ver directamente con el manejo de ¿qué? De estos recursos, ¿sí? Y estos recursos, pues obviamente, es a través de la utilización de ciertas tareas, ¿no? En el cual lo que se quiere lograr con ello es sobre todo la parte de la eficacia y de la eficiencia.
Entonces vamos a tratar de desglosar a través de unas diapositivas. Es una diapositiva donde me voy a dar el permiso de marcar un poco de texto, pero vamos a tratar de explicarlas para ir entendiendo. Por ejemplo, vamos a empezar entonces, ¿cuál sería la característica del enfoque clásico o de la administración científica? ¿No? Bueno, aunque en realidad se le llama administración científica a la idea que Frederick Taylor genera, ¿no? Es la escuela o digamos el modelo que Frederick Taylor genera, se le llama administración científica. En su general se le conoce como un enfoque clásico, ¿no? De la administración. Ok, en el enfoque clásico, ¿qué tipo de organización tenemos? Tenemos organizaciones formal, con funciones y jerarquías bien definidas, encaminados hacia el logro del objetivo económico, ¿sí? Pensemos, yo les decía hace rato, que hay que enfocarnos en el año. Estamos hablando final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? Por lo tanto, en ese tiempo, pues obviamente las fábricas, los negocios, las organizaciones en sí, pues obviamente tenían un objetivo muy específico que era de tipo económico, ¿no? Entonces, para lograr ese objetivo económico se manejó mucho la parte de la formalidad de las funciones y de las jerarquías, ¿no? Lo que en un momento dado comentamos, la parte de la dirección. Me voy a regresar un poco para volver a hacer ese énfasis. Entonces también hemos hablado este enfoque está hablando de la administración tanto directiva como estratégica. Entonces, el tipo de organizaciones pues son aquellos que que son las clásicas, ¿sí? Por eso se llaman clásicos, que toda empresa maneja. Y vean algo muy interesante, ¿no? Este enfoque clásico, bueno, comienza mucho antes de 1910. En 1910 es cuando se sistematiza, pero obviamente tiene una escuela mucho más antigua, más amplia que anterior, y por lo tanto, pues, son más generales. Entonces, pero lo interesante de esto es que ese enfoque clásico se va arrastrando, viene trabajando hasta la actualidad. No significa que en 1910 se haya creado y haya terminado en 1930, no, este enfoque clásico continúa y actualmente la mayoría de las empresas siguen el enfoque clásico. Es decir, manejan organizaciones formales y jerárquicas. Vamos a ver, el concepto de organización, ¿ok? Estamos hablando de una estructura formal como conjunto de órganos, cargos y tareas, ¿sí? El ejemplo más común pues sería el gobierno, ¿sí? Pero el gobierno es totalmente un enfoque clásico, ¿sí? No hay institución de gobierno, bueno, tal vez por ahí se habrá escapado alguna, pero la mayoría de las instituciones de gobiernos manejan un enfoque clásico, estructuras formales, ¿sí? Hay tareas específicas, hay cargos específicos y que toda esa organización se divide en jerarquías y funciones. Muy bien. ¿Cuáles son los principales representantes de ese enfoque? Empezamos con Taylor, que es la famosa administración científica. Fue el primero que sistematiza la ciencia de administración. Algo interesante para Taylor, él decía que solo hay una única manera de hacer bien las cosas. Entonces, lo que hace Taylor, les platico un poco, lo que hace Taylor es un experimento en donde le enseña a un obrero cómo mover vigas de acero. ¿Sí? Entonces él le dice, bueno, tienes que hacer estos movimientos, tienes que hacerlo de esta forma y aprendiendo a hacerlo correctamente vas a duplicar tu productividad. Y obviamente también se le daba un incentivo de pago por destaco, es decir, si aumentas tu productividad, se te va a pagar extra, se te va a pagar las barras de ceros que más allá del promedio que utilizan los demás. Entonces, el estudio científico sobre el manejo del ser humano, que al final de cuentas la administración, acuérdense, la administración es lograr objetivos a través de otros, y obviamente Taylor decía, ¿cómo logro que nosotros aumente su productividad? Y bueno, y ahí entra toda esa parte sistemática de cómo manejar la administración para lograr que el ser humano sea más productivo. Llega Fayol también alrededor de 1918, más o menos aproximadamente, y él genera la idea del proceso administrativo, ¿no? La famosa planeación, organización, dirección, control. Entonces, él determina cuáles son, digamos, esos grandes pasos que se convierten en proceso administrativo, y es de las primeras personas que, si bien ya se estaba haciendo, o sea, no significa que
que no se planeaba, no se organizaba, no se dejaba, no se controlaba, pero no se encontraba sistematizar la idea, y Fayol fue el que sistematiza esa idea y genera ese famoso proceso administrativo. Los Gilbert también, todo eso fue a 1890 hasta 1920 y tantos, ¿no? Un poco antes, o un poco antes de 1930. Gilbert, pues ellos generan también, a partir del trabajo de Taylor, ¿sí? Gilbert conoce el trabajo de Taylor y ellos generan la teoría de los tiempos y movimientos como tal. Entonces, por ahí los T-Brinks, por ahí se lo habrán escuchado, decir, bueno, cuáles son los movimientos que realiza un trabajador y cuál sería la economía de sus movimientos y de esos tiempos. También Gann en esos años saca su famosa gráfica de Gann, o la gráfica de programación de tareas, ¿no? Que no es otra cosa que ubicar tareas o actividades en una barra de tiempos. Y Hermeson, pues también uno de los que hablan sobre los principios de la eficiencia, ¿sí? ¿Cuáles son las características para ser una institución muy eficiente? Entonces, no son los únicos, son los más conocidos, hay otros autores que también hay en ese tiempo, y bueno, pero digamos que son los que generaron algún tipo de escuela. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las características básicas del enfoque clásico? Operaciones de los trabajadores basados en tiempo y movimientos, lo que platicamos hace rato, y racionalización administrativa para mejorar la eficiencia. Esta racionalización es una idea de Fayol, ¿sí? Fayol dice, las acciones de los seres humanos o de los seres humanos dentro de una organización deben ser racional, ¿sí? Entonces, por ahí saca los 14 principios Fayol. Sí, Fayol, perdón. Fayol. Entonces, Fayol saca sus 14 principios, en donde, bueno, viene la impersonalidad de puesto, viene el mando único, ¿sí? La no duplicación de mandos, y bueno, aspectos de ese tipo, en donde se hace muy racional y muy formal el trabajo de los seres humanos en las organizaciones. ¿Ok? Entonces, la concepción del trabajo como es simplemente el hombre económico. Vean, vamos aquí a detenernos un poco. El ser humano, estamos hablando, volvamos a ubicarnos en 1910, el ser humano simplemente era parte de la maquinaria de una organización, ¿sí? Así como era tan importante, no sé, un desarmador, era tan importante una máquina, pues el hombre simplemente era parte de ese sistema económico de las organizaciones. La lógica de aquel tiempo era, se te paga, yo, empleador, te pago a ti, trabajador, y por lo tanto tú estás obligado a rendir, ¿sí? Entonces, no se veía al ser humano más allá como parte del proceso productivo de la empresa, ¿sí? Y por lo tanto el ser humano debería aportar económicamente, o su trabajo obviamente, debería aportar económicamente a la empresa, a la organización. Pero no era más que eso, un elemento más, o como dirían algunos, un tornillo más de la organización. Muy bien, desde el punto del comportamiento racional. El individuo es un ser aislado que reacciona a los estímulos externos. Vean qué interesante, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del comportamiento racional, el individuo simplemente, como comentamos hace rato, simplemente era parte de la maquinaria y por lo tanto se decía que los intereses, los sentimientos, las emociones de las personas no debería influir dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque esos famosos estímulos externos, podría ser el sueldo, por ejemplo, obligaba a que dejara fuera de su área de trabajo todas sus emociones y sentimientos como ser humano, y que dentro del área de trabajo tendría que comportarse como una herramienta más de la organización, que para eso se le estaba estimulando externamente, que en este caso puede ser un salario, como decíamos, ¿no? Entonces el individuo debía responder a ese estímulo económico, y pues el comportamiento organizacional pues prácticamente ni siquiera se mencionaba en aquel tiempo, simplemente el individuo debía responder como parte de ese estímulo, ¿no? Muy bien, por lo tanto, lo que comentamos, ¿cuál sería el sistema de incentivos? Pues eran principalmente salariales y algunas veces materiales, ¿no? Algún bono, algún elemento de despensa, etcétera, ¿no? Entonces, había un trabajo realizado y había un pago a darse, ¿no?
esa relación económica de trabajo realizado y pago otorgado, pues obviamente era el contrato que se daba entre organización e individuo. No había más allá que eso. Bueno, entonces, por lo tanto, la relación entre organización e individuo es la identidad de intereses de los patronos y los trabajadores en función del cliente, ¿no? Estamos comentando, en ese sentido, pues que el trabajador, bueno, teníamos la necesidad de un cliente y que los trabajadores, tanto los patrones como los trabajadores, había un acuerdo económico para atender esa necesidad del cliente. Y como, como ya se debe esperar, bueno, aquí ese resultado esperado, pues era lo que se esperaba del trabajador, era la máxima eficiencia, ¿sí? O sea, eh, tú como trabajador lo único que deseo de ti es tu esfuerzo, ¿sí? Tu energía que estás aplicando al trabajo y a cambio pues, tienes un pago. ¿Ok? Con eso terminamos rápidamente esta serie de diapositivas. Aquí era simplemente poder enfocarnos un poco en que la administración científica, y bueno, y en la próxima semana que estemos hablando un poco del comportamiento humano, de la escuela de las relaciones humanas, bueno, vamos a empezar a ver algunas diferencias que hay entre ellas. ¿Ok? Mucho gusto de poderos compartir este momento y nos vemos la próxima semana.